Estudiantes del curso de psicometría, reciban un cordial saludo de parte de la red de tutores. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones y generalidades sobre el paso número 4, trabajo colaborativo número 3. Para iniciar, es muy importante que ustedes lleven a cabo la lectura y la revisión de la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. De manera general, ¿cuáles son las actividades que se van a desarrollar para esta fase? En primer lugar, debemos hacer la aplicación del instrumento de acuerdo a la variable asignada que ustedes tienen desde el inicio del curso. Para esto se debe diligenciar el formato de consentimiento informado que yo les adjunté cuando se hizo la apertura de los foros. Después de haber aplicado la prueba, nosotros debemos hacer el registro de las dificultades que encontramos durante la aplicación, como por ejemplo reacciones negativas que tengan las personas hacia los ítems o falta de comprensión en algunos de ellos. De igual forma, una vez tengamos el consolidado de los datos, que para este caso, como son 5 integrantes por cada grupo colaborativo, se deben tener mínimo 50 datos o 50 aplicaciones del instrumento. Empezamos con la presentación de los resultados conseguidos por el grupo. Para esto pues vamos a hacer la generación de tablas y gráficas teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el curso de estadística descriptiva. Una vez tenemos la información, pues calificamos cada pregunta, obtenemos la puntuación por persona, la puntuación general, creamos los respectivos rangos, los criterios de validez, los índices de confiabilidad, analizamos cuál es la puntuación más alta de acuerdo a la información que hemos recolectado a partir de la aplicación del instrumento. Hallamos las medidas de tendencia central y en este caso nos están solicitando hacer la medición a través de la confiabilidad con el instrumento conocido como alfa de Combrage. Cuando ya tengamos toda la información, el consolidado de los resultados, vamos a hacer una descripción escrita de todas las puntuaciones más relevantes y luego vamos a hacer una sección de discusión que nos va a permitir, a partir de los resultados encontrados, contrastar con el marco teórico que realizamos en la fase número 2. En este caso, por ejemplo, ustedes plantearon en el marco teórico que las mujeres son más propensas, según el autor Martínez en el año 2018, son más propensas a sufrir de estrés laboral. Entonces, a partir de la información que ustedes obtuvieron en esos conocimientos, van a contrastar si esa información realmente es cierta o no y van a mirar desde la teoría cómo podemos nosotros interpretar esos resultados. Finalmente, pues hacemos las conclusiones del trabajo realizado por el grupo. ¿Qué debemos hacer de manera individual? En primer lugar, debemos revisar la información, las referencias que aparecen en la unidad número 3 en el entorno de conocimiento y también hacer la revisión de la rúbrica de evaluación y la guía de actividades. Luego vamos a hacer la aplicación del instrumento que se les adjuntó en el foro cuando nosotros iniciamos la actividad. Cada persona, cada integrante del grupo debe hacer la aplicación del instrumento mínimo a 10 personas y hacer el respectivo diligenciamiento del consentimiento informado. Es muy importante que tengamos presente que las personas que van a participar de la actividad deben ser mayores de edad. Por temas legales, por temas del Código de Infancia y Adolescencia y el Código Deontológico del Psicólogo, lo ideal es que nosotros no trabajemos con menores de edad, teniendo en cuenta que con ellos la información pues es más confidencial. Luego de que tengamos ya las 50 personas que han participado del proceso, vamos a hacer los aportes al procesamiento del consolidado de la base de datos que se les entregó también en los documentos anexos del foro inicial. En esta base de datos ustedes deben construir los 50 datos, es decir, que solamente debe aparecer una base de datos por cada uno de los grupos colaborativos que ustedes integran. Y debemos empezar a hacer los aportes de manera escrita para el análisis de la información, construir las conclusiones y hacer la respectiva discusión de los resultados
enfatizando pues hacia el tema de la promoción de la salud mental. Finalmente, cuando ya hayamos realizado todas estas actividades, debemos generar un proceso de reflexión y análisis a través de una autoevaluación y heteroevaluación con los compañeros en el foro sobre el desempeño y sus posibles dificultades en el proceso. Para esto ustedes pueden seleccionar unos ítems que consideren son pertinentes para evaluar, lo pueden hacer de manera cuantitativa o de manera cualitativa. En este orden de ideas, ustedes deben entregar en el grupo colaborativo un documento que contenga la siguiente información. En primer lugar, la portada, la introducción, destacando cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo, los resultados obtenidos. En estos resultados pues se debe plantear la información en términos estadísticos y también en términos de análisis. La discusión, donde debemos incluir la contrastación de los propios resultados con el marco teórico y también generar unos resultados. Luego debemos hacer un apartado donde planteemos cuáles han sido las limitaciones y las sugerencias que nosotros tenemos frente al proceso. Si ustedes consideran que los instrumentos se deben revisar, que las personas tienen mucha dificultad, por ejemplo, con el ítem número 1, con el número 2, que las preguntas muy extensas son difíciles de comprender para las personas, en este espacio es donde nosotros vamos a dejar esas recomendaciones, esas sugerencias. En otro apartado vamos a colocar las referencias bibliográficas y finalmente vamos a dejar el anexo que debe estar la base de datos y los correspondientes consentimientos informados. Al ingresar al foro colaborativo, ustedes van a encontrar las indicaciones de las actividades que se deben desarrollar para esta fase del curso. En primer lugar, van a encontrar las semillas de discusión, que son preguntas de reflexión en las cuales ustedes van a interactuar con su grupo colaborativo en torno a dichas preguntas con el fin de comprender la importancia que tiene cada una de las actividades que van a desarrollar en este paso. Luego se dan las indicaciones donde se les solicita a ustedes pues leer las referencias bibliográficas, descargar los archivos que se adjuntan al final del mensaje, diligenciar el formato de consentimiento que se comparte en los archivos y pues se proponen unas fechas tentativas para que ustedes puedan desarrollar las actividades y se eviten contratiempos cuando ya se deba consolidar el trabajo. Es importante que ustedes hagan la revisión detallada de las indicaciones que se dejan en este mensaje inicial, ya que se les está a ustedes ofreciendo en cada una de las variables, eso depende pues de la variable que tengan ustedes asignadas en su grupo, unas restricciones para poder hacer la aplicación de los instrumentos a las 10 personas que ustedes seleccionen. En algunos casos se pide que, por ejemplo, la población a la cual ustedes le van a hacer la aplicación sean 13 mujeres y 13 hombres con edades entre 18 y 30 años. En ese caso, pues ustedes lo que van a hacer es organizarse como grupo colaborativo y dividir la cantidad de personas dependiendo pues de la facilidad que ustedes tengan para obtener esa información o acercarse de pronto a personas que tengan esas edades. Ya es una organización que ustedes hacen interna y deben pues verificar en cada uno de sus foros cuáles son las restricciones que se les están dando para poder desarrollar la aplicación del instrumento. En el final del foro ustedes van a encontrar pues los archivos en una carpeta comprimida que en algunos casos pues no les está abriendo porque no cuentan con la aplicación. En ese caso pues ustedes me indican para yo poderles colaborar. Es importante que ustedes revisen cada uno de los archivos que se les entregan en esta carpeta con el fin de poder entender qué es lo que se debe hacer en cada uno de los pasos. A continuación yo les voy a compartir la explicación de cada uno de los archivos que van a encontrar en dichas carpetas. Estas son las carpetas que contienen la información de cada una de las variables que ustedes tienen asignadas. Entonces, cada grupo, dependiendo de la variable, pues tiene su correspondiente carpeta. Y donde dice archivos de apoyo para el paso 4, ustedes van a encontrar estos archivos.
El primero es la base de datos con el modelo para que ustedes puedan ingresar la información. Esta base de datos ya se encuentra formulada para que ustedes puedan ingresar la información y de manera inmediata pues los datos le generen un resultado. Deben revisar muy bien esta base de datos porque viene separado por pestañas donde aparece también la variable de cada uno de los grupos. Entonces ustedes deben seleccionar cuál es la variable que corresponde al grupo colaborativo en el cual ustedes se encuentran. Viene adjunto el consentimiento informado, que es el formato que ustedes van a hacer firmar cuando van a abordar a las personas que van a ser parte del proceso. La hoja de respuestas y el libro de códigos. Este libro de códigos es muy importante que ustedes lo revisen porque es la base fundamental para poder diligenciar la base de datos. En cada una de las carpetas que ustedes tienen sobre las variables les va a aparecer el cuadernillo o el instrumento de la variable asignada y la hoja de respuestas o la hoja de calificación, que es donde nos dice cuáles son las respuestas correctas. Este es un modelo ya de consentimiento informado que han diseñado algunos de sus compañeros para que por favor lo tengan en cuenta. Las personas pues deben colocar su número de identificación, el nombre y la firma, y ustedes como psicólogos en formación deben también firmar la hoja. Este es un ejemplo de base de datos donde ustedes ya tienen separado por grupo colaborativo. En este caso, esta es la pestaña para los grupos número 9 y 0, que son los grupos que están trabajando la variable de ciberbullying. Entonces ustedes aquí van a encontrar la información que deben diligenciar, los nombres de las personas, documento de identidad, edad, género, ocupación, estado civil, estrato, departamento, ciudad, educación, que para algunas de estas variables ya ustedes deben dirigirse al formato que yo les mencionaba anteriormente, que es el libro de códigos, para poder hacer la respectiva diligenciamiento de esta base de datos. De igual forma, en el libro de códigos a ustedes les indica si la respuesta es correcta, deben colocar 5, si la respuesta es incorrecta, la calificación es 0. Este es otro ejemplo ya más detallado, donde aparece pues cada una de las pestañas. Ustedes deben seleccionar cuál es la correspondiente a su variable y diligenciar la información. Los 50 datos deben aparecer en esta base de datos. Bueno, por otra parte, ya en este apartado quiero mencionar cuál es el análisis que ustedes van a realizar de los datos. Entonces aquí ustedes a través del Excel pueden empezar a hacer el análisis de esa información obteniendo la media, la mediana y los análisis estadísticos que ustedes pues en el curso de estadística descriptiva realizaron. En Excel nosotros podemos seleccionar toda la información como se muestra en la imagen y le damos igual, promedio, seleccionando los 50 datos y nos va a arrojar cuál es el valor de la media. En este caso entonces estamos hallando la moda, se hace el mismo procedimiento. Nosotros escribimos en la hoja de Excel igual a moda, seleccionamos la cantidad de datos y luego nos va a aparecer la moda, que es el dato que más se repite dentro del conjunto de información que nosotros obtuvimos. En esta imagen pues hago un resumen de los datos que nosotros podemos hallar para hacer el análisis de la información. En este caso pues tenemos la media, la mediana, la moda, el dato mínimo, el dato máximo, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Este ejemplo pues lo traigo a colación para que ustedes sepan cómo se hace o cómo se halla cada una de estas fórmulas. En la primera tenemos la media, entonces la media nos indica que es la sumatoria de todos los datos que nosotros tenemos dividido en el total de los datos.
si ustedes pueden percibir, tenemos 125, 110, 125, 125, que son los totales que nos arroja el promedio de la puntuación total que van a obtener las personas en el instrumento. Y se divide sobre 50 porque son la cantidad de datos que ustedes utilizaron. La mediana, entonces, pues nosotros lo que hacemos es tomar los datos que se encuentran distribuidos sobre la mitad del conjunto de datos y luego lo dividimos en dos. El rango, lo que hacemos es restar el dato máximo con el dato mínimo para saber cuál sería el rango. La desviación media, entonces nosotros lo que hacemos es una sumatoria, como ustedes lo ven indicado aquí en esta parte, una sumatoria de los datos que nosotros tenemos. Es decir, si la primera persona tuvo una puntuación de 125, entonces tomamos ese dato y lo restamos con el total que nos dio la media, que en este caso sería 69. Y este ejercicio lo hacemos con todos los datos que obtuvimos por cada una de las personas y luego lo dividimos en 50. Y de esa manera ahí ustedes van a encontrar los ejemplos para poder hallar las fórmulas que se nos solicitan o que podemos utilizar para nosotros hacer el análisis de la información. Bueno, después de que nosotros hacemos ese análisis de la información, a partir de hallar la media, la mediana y la moda, empezamos a a representar esa información a través de gráficas y de tablas. En este caso, yo traigo este ejemplo. Es una tabla donde vamos a encontrar un SEAT, en este caso de la ciudad de Medellín, Pereira, La Dorada y Turbo, y cuántos participantes tenemos o cuántos estudiantes tenemos en este caso. Y aquí ya entonces sería cómo nosotros graficamos esa información. La distribución por género, la distribución por edades, la distribución por estrato socioeconómico que nosotros podemos encontrar para poder empezar a hacer un análisis de la información. Si, por ejemplo, la mayor cantidad de personas que participaron se encuentran ubicadas en la ciudad de Cúcuta, o si la mayor cantidad de personas que nosotros tuvimos de participantes en la experiencia son mayores de 60 años, cómo esa situación nos genera unos resultados o afecta, contribuye pues a los resultados que estamos obteniendo. En esta pues propongo ya como tal una distribución de los datos de la información a través de una tabla de frecuencias. Entonces lo que hacemos es organizar la información por marcas de clase, pues estos conceptos son propios de la estadística, por eso les recomiendo que revisemos los conocimientos que tenemos sobre el tema para poder realizar este ejercicio. En este caso pues tenemos unos rangos establecidos. Entre 125 y 129, ¿cuántas personas tendríamos? Es ilógico que nosotros realicemos una graficación de la información con 50 datos al mismo tiempo. Sería una imagen que no, o sea, una gráfica que no nos arroja ninguna información. Por eso nosotros agrupamos los datos en rangos para poder determinar si la mayor cantidad de personas se encuentra entre 137 o 141 de puntuación o entre 141 y 145 para poder hacer ese análisis. Aquí pues ya tenemos una gráfica como tal que nos va a permitir tener más claridad sobre la información. Aquí pues comparto con ustedes de manera general cómo podemos hallar el rango, cuál es la fórmula para hallar el número de clases a través de la regla de Sturger, la amplitud de los intervalos de clase, cuáles son los intervalos de clase que nosotros podemos hallar para poder crear nuestra tabla de frecuencias. Una vez tenemos claridad sobre los intervalos, pues vamos a empezar a mirar cuál es la frecuencia que existe en cada uno de ellos y podemos también generar una frecuencia relativa, unas frecuencias absolutas acumuladas, unas frecuencias relativas acumuladas para poder establecer en términos
estadísticos y en términos de porcentaje, la cantidad de el porcentaje de personas que participaron, quiénes fueron hombres, cuántos fueron mujeres, cuál es el porcentaje de aceptabilidad hacia la actividad propuesta y otros análisis que ustedes pueden realizar a partir de la actividad propuesta. En esta diapositiva les presento a ustedes pues de manera general la fórmula que se utiliza para hallar el alfa de Cambridge. Entonces, de manera conceptual, pues el alfa de Cambridge es un índice de consistencia interna que puede tomar valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que nosotros estamos evaluando recopila información que sea defectuosa y por tanto nos lleva a varias conclusiones equivocadas, o por el contrario, si ese instrumento es confiable y nos permite hacer mediciones estables y consistentes. Cuando nosotros hallamos el alfa de Cambridge de un instrumento, podemos determinar si ese instrumento, la pregunta número 5, la pregunta número 1, no nos está contribuyendo o nos está aportando información que no es adecuada para el diseño de ese instrumento. Entonces la fórmula pues está planteada y nos indica cuáles serían los ítems que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el despeje de dicha fórmula. Recordarles nuevamente hacer la revisión de la guía de actividades y de la rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación se les da claridad a ustedes sobre cada una de las actividades que deben desarrollar y cómo las deben desarrollar, específicamente en cuanto a temas de organización del archivo, que debe contener el trabajo final. Es muy importante que ustedes lean este documento para que tengan claro y verifiquen si su documento que van a entregar de manera final cumple con lo que se solicita. Ya para finalizar, quiero hacerles unas recomendaciones muy puntuales. En primer lugar, recordarles que los participantes del proceso deben ser mayores de edad. Se debe diligenciar el formato de consentimiento informado y anexarlo en el trabajo final. De igual forma, la base de datos debe ser un consolidado general de la información. Cuando ustedes tengan los 50 datos de los 5 participantes del proceso, que en este caso son los 5 integrantes del grupo colaborativo, pueden iniciar con el proceso de análisis de la información, de diseño de las gráficas, de las tablas, porque si lo hacen de manera individual, pues van a tener que hacer doble trabajo. Leer detenidamente la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, porque ahí nos especifica detalladamente lo que debemos realizar. Los estudiantes que entreguen el trabajo de manera individual deben realizar la aplicación del instrumento mínimo a 30 personas, porque para poder hacer un análisis de la información, el mínimo serían 30, con el fin de que podamos tener unos datos más confiables. No dejar el desarrollo de las actividades para el último día, como ustedes acaban de observar. Es un trabajo largo que requiere tiempo, requiere trabajo de campo y no se desarrolla en un solo día. Cada grupo debe trabajar mínimo con 30 datos, es decir, debe hacer la aplicación del instrumento mínimo a 30 personas. Se debe revisar que la información cumpla con lo que nosotros hemos estudiado o abordamos en el curso de estadística descriptiva, como es el cálculo de la media, la mediana, el alfa de Cambridge y demás datos estadísticos. Los estudiantes que participen dentro de los últimos 3 días hábiles para la entrega del trabajo pueden hacer el envío de su trabajo de manera individual, evitando inconvenientes en los grupos colaborativos, teniendo en cuenta pues que realizar el análisis estadístico, diseñar pues las tablas, la construcción de la información requiere de tiempo. Sin embargo, yo les recomiendo que ustedes procuren hacer sus aportes y construir un solo documento final. Por favor, cuando ingresen al entorno de seguimiento y evaluación para hacer la entrega de la actividad, que sea una sola persona la que se encargue de este proceso, porque a veces nos encontramos con 2 y 3 trabajos del mismo grupo
y son la misma entrega o la misma actividad. Entonces, para que ustedes se pongan de acuerdo y solamente se haga la entrega de un trabajo. Recordarles nuevamente la disposición cuando ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, no duden en contactarme, en contactar pues al equipo de la red de tutores que estamos para servirles, para colaborarles en cualquier duda e inconveniente que tengan. Muchísimas gracias, desearles éxitos nuevamente en este proceso de aprendizaje. Hasta pronto.